Hola, buenas tardes a todos. Sean bienvenidos al quinto ciclo de conferencias virtuales que se titula Divulgación del Conocimiento, organizadas por el Departamento de Atención a la Salud y sus 6 áreas de investigación. A nombre de nuestra jefa de departamento, la maestra María de los Ángeles Martínez Cárdenas, les doy la más cordial bienvenida. El día de hoy, que celebramos la octava conferencia de este ciclo, tengo el honor y el agrado de presentar a uno de nuestros profesores más queridos, no solamente del ámbito de enfermería, sino de todo el departamento. Actualmente es el coordinador de la licenciatura en enfermería y muy conocido por todos ustedes por ser nuestro moderador de los ciclos de conferencias. Se trata del doctor Luis Fernando Rivero Rodríguez, que nos presentará el tema Afrontamiento de las pérdidas en el personal de salud. Antes de iniciar a darle la palabra a nuestro ponente el día de hoy, me permito explicar la dinámica con la que se llevará a cabo esta actividad, la cual consta en que nuestro ponente expondrá el tema y al finalizar la presentación realizaremos una ronda de preguntas y respuestas. Estas preguntas ustedes podrán hacerlas llegar únicamente a través del chat y al finalizar yo se las haré llegar con mucho. Bueno, voy a compartir la pantalla para presentar al doctor Luis Fernando. El doctor Luis Fernando Rivero es doctor en tanatología por el Instituto Mexicano de Psiconcología. Tiene el título en trámite, pero bueno, ya logró el grado de doctor. Tiene la maestría en Ciencias en Salud de los Trabajadores. Es egresado de la UAM Xochimilco de la licenciatura en Enfermería y ha estudiado diplomados en gerontología, competencias docentes, así como también tiene la actualización continua en cursos relacionados a las áreas de la salud y también pedagógicas. Y bueno, dentro de su experiencia laboral, tenemos que actualmente es el coordinador de la licenciatura en enfermería de la UAM Xochimilco. Desde el 2008 se ha desempeñado como profesor e investigador en el módulo de cuidado de enfermería del adulto mayor en la comunidad, crecimiento y desarrollo de escolar y del adolescente. También ha sido jefe de área de investigación, salud y trabajo aquí en la UAM Xochimilco. También ha sido evaluador y miembro de la mesa directiva del Consejo Mexicano de Certificación de Enfermería, COMCE, y pertenece a la mesa directiva de la Academia Nacional de Enfermería de México, la ANEM. Pertenece a la red de investigación de cuidado de la salud, en donde ha trabajado temáticas de adulto mayor y adulto emergente, así como también se ha desempeñado en instituciones superiores y de nivel medio superior como docente y en funciones administrativas en instituciones educativas. Y bueno, entonces, sin más por el momento, pues le doy la palabra al doctor Luis Fernando Rivero Rodríguez. Bienvenido, gracias. Al contrario, muchísimas gracias, Raque, por esa presentación. Y bueno, para mí es un gusto poder estar con ustedes y en esta ocasión poder platicar sobre alguna temática de gran relevancia que todos nosotros estamos como muy interesados porque en los últimos años hemos tenido de repente muchas pérdidas y pues esta plática tiene como objetivo el hecho de poder afrontar esas grandes pérdidas que tenemos, sobre todo recordando que como somos personal de salud, si nosotros no tenemos esa salud, no podemos nosotros brindar atención de calidad y de calidez a nuestros pacientes. Por eso es fundamental el hecho de que nosotros podamos tener primero un equilibrio psicoemocional en nosotros para después poderlo proporcionar a nuestros pacientitos o hasta a nuestros propios seres queridos. Entonces, es muy importante trabajar desde la salud mental que cada uno de nosotros deberíamos de tener. Y bueno, yo comenzaría con un pequeño texto que me gusta y que dice, vive el presente. Dice algo así. Un hombre se le acercó a un sabio anciano y le dijo, me han contado que eres muy sabio. Por favor, ¿qué cosas haces como sabio que no podamos hacer los demás? El anciano le contestó, bueno, cuando como, simplemente como. Duermo cuando estoy durmiendo y cuando hablo contigo, solo hablo contigo. El hombre lo miró con asombro y le dijo, pero yo también puedo hacer esas cosas y no por eso soy un sabio. Yo no lo creo así, replicó el anciano. Cuando duermes, recuerda los problemas que tuviste durante el día o te preocupas por los que podrás tener al levantarte. Cuando comes, estás pensando en qué harás después.
Mientras hablas conmigo, estás pensando en qué vas a preguntarme o cómo vas a responderme antes de que termine de hablar. ¿Cuál es la moraleja de este pequeño texto? Bueno, que el secreto de estar consciente de lo que estamos haciendo en el momento presente y así podremos disfrutar de cada minuto de nuestra maravillosa vida. Recordemos entonces nosotros que debemos siempre vivir el presente, disfrutarlo, y eso es parte de la tanatología, ese es parte de el hecho de poder disfrutar la vida. Nos dicen que para poder llegar a tener una buena muerte, necesitamos de manera obligatoria tener una buena vida. Sobre todo, no pensar en el pasado, que eso nos va a traer una carga de pasado, muchas depresiones, o una carga de futuro, mucha ansiedad. Por eso es importante el hecho de que nosotros vivamos el presente y podamos, por lo tanto, compartir nuestras experiencias, compartir nuestro amor, compartir todo lo que nos rodea con nuestros seres queridos. Y bueno, nosotros decíamos que a lo largo de la misma vida está hecha de contingencias. Las contingencias son todas esas problemáticas que prácticamente nos rodean. Puede ser desde problemáticas económicas, desde problemáticas que derivan de la jubilación, ¿no? O sea, es el hecho de tener un cambio primero de trabajo y que después seas jubilado, también te va a llevar de repente a tener una serie de pérdidas, al igual que la salud, que a veces no sabemos lo importante que es la salud hasta que en verdad no la perdemos. Lo que viene siendo el mismo trabajo nos causa algunas contingencias o problemáticas. Dentro de la familia o dentro de nuestra comunidad también existen una serie de contingencias. Para muchos, la pérdida de la belleza es una contingencia, ¿no? Cuando empiezas a ver en el espejo a lo mejor la aparición de alguna cana, de alguna arruga, algo que te da la vejez y que por lo tanto ya no tienes ni la belleza, ni la firmeza que podías tener de joven y por lo tanto pudiera causarte también una serie de problemáticas emocionales o bien desde los mismos catástrofes naturales, los divorcios y por supuesto todo esto nos va a llevar a duelos, ¿no? Todo va a depender por lo tanto de qué tan significativo fue en nuestra vida ese evento o ese suceso para que nosotros podamos desarrollar esa serie de duelos. Y pues bueno, la vida al final de cuentas nos lleva a todas estas contingencias, a todos estos elementos que nosotros tenemos que aprender a afrontar y sobre todo que nosotros tenemos que aprender a vivir y hasta cierto grado a disfrutar el momento en el que estoy y sobre todo trabajar desde la psicología positiva. Me refiero a que todos nosotros necesitamos ver más allá de la parte negra o de la parte oscura del elemento, sino ver que todas las cosas en esta vida, por muy feo, por muy oscuro que sea, tiene un puntito de claridad y tiene un puntito de belleza que va a hacer que pueda yo disfrutar y vivir ese elemento para que me deje una experiencia que yo pueda recordar en un futuro con bienestar. Pero decíamos, no todo en esta vida, al final de cuentas, podemos trabajarlo o no todos tenemos más bien la habilidad de tener la psicología positiva. La mayoría de las personas trabaja desde un poco de psicología negativa, ¿no? Siempre ve como el vaso más vacío, como elementos que los llevan a tener una serie de problematizaciones internas. Y algo que tenemos muy seguros todos nosotros, al final de cuentas, son las famosas pérdidas que vamos a tener a cada paso que damos y que al final de cuentas las pérdidas nosotros las vamos a poder definir como la sombra de todas las posesiones materiales e inmateriales. Es eso, un recuerdo, ¿no? Un recuerdo de lo que tuve y que por lo tanto ya no lo tengo en este momento, pero sí me dejó una marca. Nos dice por ahí Diana Bradley que trata todo lo que tengas como si fuera una porcelana preciosa, porque algún día desaparecerá. Es decir, que nosotros deberíamos, por lo tanto, de cuidar, de amar, de respetar a todos nuestros seres queridos y a toda la gente que nos rodea, para que, por lo tanto, cuando esa persona no esté con nosotros, podamos nosotros tener esa tranquilidad, ¿no? Sí nos va a doler, sí vamos a llorar, pero no vamos a padecer de algún remordimiento o no vamos a padecer de algo que haga que mi duelo o que mi pérdida se vuelva más tormentosa o se vuelva hasta cierto grado hasta patológico. Por eso te dicen que todo lo que nos rodea lo tenemos que tratar como si fuera único
irrepetible y que al final de cuentas lo debemos siempre, siempre de cuidar. Decía hace un momento, perdemos algo en cada paso en nuestro paso por la vida. Todo el tiempo estamos en constante pérdidas. Podemos tener pérdidas concretas o pérdidas inmateriales. Pérdidas concretas me refiero, por lo tanto, a la muerte de un ser querido, a el cambio a lo mejor de tu casa, ¿no? De que te vas a vivir a otro lugar, a lo mejor algún objeto que sea muy preciado para ti. Todo eso son pérdidas concretas. Todo lo material que yo pudiera tener, que le agarre cariño, le agarre un apego, y que de repente lo perdí y por lo tanto me puede causar algún tipo de pérdida. Y por supuesto también están las pérdidas inmateriales. ¿Cuáles son las pérdidas inmateriales? Pues aquellas, por ejemplo, la juventud, lo que mencionaba hace ratito, ¿no? Que nosotros nos paramos y te ves al espejo y dices, híjole, ya no estoy igual de joven que antes. Entonces empiezas a tener un desequilibrio emocional, o los mismos sueños que de repente no se pudieron alcanzar por X o Y razón, o algunos ideales también son elementos importantes que nosotros pudiéramos ir perdiendo y que nos pudieran ir causando algún tipo de duelo. Hay diferente forma de categorizar lo que son las pérdidas vitales, o sea, estamos diciendo que a lo largo de la vida, cuando nos presentamos con estas pérdidas, las primeras pérdidas que podemos tener son las pérdidas materiales, seguidas en un segundo bloque de pérdidas ligadas con el desarrollo de la persona, ¿no? Todo aquello que no me hizo crecer desde la parte espiritual, todo aquello que no me hizo de repente crecer como individuo. El tercero se refiere a las pérdidas referidas a nuestro cuerpo, o sea, desde el hecho de que no nos damos cuenta cuánto queremos una parte de nuestro cuerpo hasta que no lo tenemos, hasta que lo perdemos, ¿no? O hasta que deja de funcionar. De repente no nos damos cuenta cuánto queremos una pierna hasta que no te la fracturas. Y qué útil era además, ¿no? O simplemente un dedo de la mano. Entonces, todo eso también entra en esta categorización de las pérdidas. O también, como un cuarto nivel, las pérdidas emocionales. La pérdida de repente de esos amores, ¿no? Que tuviste a lo largo de la vida, y que de repente también te dejan por ahí marcas. Y la quinta pérdida, pues es, y más difícil yo creo que para todos, es la pérdida de la vida propia y la pérdida de la vida de un ser querido. Y sobre todo porque muchas veces no estamos preparados para enfrentarnos a lo que es la muerte. Tenemos miedo a la muerte propia, tenemos miedo a la muerte de algún ser querido, ¿no? Cada uno de nosotros va a depender el miedo que pudiera tener desde la etapa de vida en la que estemos. Es decir, si ustedes son mamás nuevecitas, creo que tendrán un miedo fuerte a la muerte, por la muerte de ustedes, porque con quién se va a quedar el bebé, y por supuesto por la muerte de ese nuevo ser. Y si nosotros habláramos de otras etapas de la vida, por ejemplo, cuando somos muy jóvenes, tenemos un poco más de miedo a la muerte de nuestros padres que a la muerte propia, ¿verdad? Y cuando entonces ya estamos en el punto contrario, que es la muerte, que somos adultos mayores, a lo mejor ahí la muerte propia no da tanto miedo como la muerte de repente de alguno de tus seres queridos, sobre todo porque ya agarramos nosotros como fuerza, ya agarramos nosotros más que fuerza como una conciencia de que la vida al final de cuentas tiene cierto ciclo y que ese ciclo pues para muchos llegará cuando sean adultos mayores. Hay factores que influyen para presentar una pérdida significativa. Aquí yo tendría que mencionar que nosotros podemos tener pérdidas, ¿sí? Pérdidas positivas y pérdidas negativas. Pérdidas positivas, digo, cuando de repente tenemos una relación que a lo mejor después de que truenas y que la dejas a la persona, te sientes tú como relajado, tranquilo, esa es una pérdida positiva. O una pérdida negativa, cuando pierdes algo que era significativo para ti, que te causa un sufrimiento, te causa prácticamente lo que es un dolor. Pero para que nosotros podamos hablar de duelo, necesitamos hablar de manera obligatoria que debe de existir una pérdida, pero una pérdida significativa, algo que te va a marcar. No cualquier cosa te causa un duelo. Muchas de las pérdidas que nosotros pudiéramos tener te va a causar colapso de estructuras, que ahorita les voy a explicar, pero no un duelo como tal.
Pero antes me gustaría platicar un poquito acerca de estos factores que prácticamente nos van a ayudar a desarrollar una pérdida, pero una pérdida significativa. ¿Como cuáles? Por ejemplo, ¿quién era la persona? Si era el abuelo, si era el hermano, si era el padre, si era el hijo, si era la pareja o tal vez un amigo, pudiera ser una pérdida significativa, ¿no? El tipo de relación y lo significativo que era también es importantísimo, ¿no? ¿Cómo era la relación que tenía con esa persona? Porque a veces pensamos que la muerte es mala, pero no, a veces la misma muerte es buena, ¿no? Cuando de repente vemos a la persona sufrir mucho o cuando se lleva a alguien que ya nos está haciendo a nosotros hasta cierto grado también sufrir. Formar en que la forma en que se murió, si la muerte fue natural, accidental, suicidio, homicidio, también nos va a llevar a esta pérdida significativa. No es lo mismo el hecho de ver a una persona que murió de manera natural por los años, ¿no? Porque ya es longevo, que a una persona que te hablan en este momento y te avisan que acaba de fallecer, ¿no? Y que fue sorpresa para todos. Eso también puede ser muy significativo de repente esa pérdida, los antecedentes históricos que se pudieran tener con esa persona, ¿no? O sea, desde si nosotros hemos elaborado duelos, recordemos que toda la preparación de estas pérdidas significativas también van a depender de nuestros elementos transgeneracionales. O sea, nosotros también por generación a generación vamos aprendiendo a ver qué es significativo para nosotros, qué no es significativo y cómo tengo que vivir un duelo. Hay por ahí diferentes variables de personalidad que también son como elementos importantes para la pérdida significativa, desde la edad, el género, la personalidad que cada uno de nosotros pudiera tener, las variables sociales como el rol y estatus social, las variables económicas, o sea, la posición económica frente a la muerte también cuenta. No es lo mismo una persona de altos recursos que no le va a preocupar el hecho de llevarlo a lo mejor al panteón y la velación y el entierro y todo esto a una persona de bajos recursos que a lo mejor no tiene para poder enfrentarse a la muerte como tal, ¿no? A los gastos que conlleva la muerte, las experiencias previas con la muerte, o sea, esta idea fundante de lo que viene siendo la muerte como tal, ¿no? Todos nosotros tenemos al final de cuentas también una idea específica, una ideología, una cultura que nos lleva a ver a la muerte de diferente manera, las tácticas de las personas para superar crisis, qué tanta resiliencia puedo tener yo como individuo para enfrentarme de repente a una pérdida significativa y por supuesto de experiencias previas y que en el momento de la crisis necesita para salir adelante y forma de percibir lo que es la muerte desde una forma en la que me atemoriza o no me atemoriza. Y yo decía hace ratito, las pérdidas en nosotros están presentes, pérdidas positivas, pérdidas negativas. Realmente lo que me va a hacer este tipo de pérdidas, pues es moverme a todos los elementos que me conforman como ser humano. Yo como ser humano debo de saber que estoy estructurado por 4 grandes formas, por 4 grandes estructuras: lo físico, el cuerpo como tal, lo psíquico, la mente como tal, lo social, todo lo relacionado con la sociedad, con la familia, con lo que me rodea y por supuesto la parte espiritual, que podríamos hablar la parte espiritual desde el amor, o sea, desde el amor propio y desde el amor al prójimo. Cuando yo como individuo que estoy formado de estas 4 estructuras, cuando se me mueve alguna de ellas, empieza a moverme todas las demás. Es decir, si yo, por ejemplo, estoy dañado en lo físico lo que va a hacer es golpear lo psíquico, golpear lo social, golpear lo espiritual. Quiere decir que cuando yo tengo una pérdida, no solamente voy a tener lo que es un elemento físico como tal, o sea, es esa sensación de querer llorar o esa sensación de estar estresado o algo por el estilo, sino que además mi mente se va a afectar, mi aspecto social se va a afectar y mi aspecto espiritual se va a afectar. Eso es cuando nosotros nos encontramos, por lo tanto, a una contingencia, a una problemática, a una pérdida. ¿Qué va a suceder entonces cuando yo de repente se me mueve alguno de estos elementos? Cuando se me mueven esos elementos, lo que voy a tener es un colapso de estructuras. Quiere decir que cualquiera de estas 4 estructuras que se me mueva,
me va a mover a las demás y por lo tanto me va a afectar todo mi ser como tal. Pero podemos tener colapso de estructuras que se queda en eso, en un colapso de estructuras, que es una sensación de malestar durante un tiempo. Por ejemplo, me enfermo de un resfriado, tengo un malestar físico, que a la vez en la actualidad me va a llevar a un malestar psíquico, porque entonces no sé si tengo COVID, ¿no? No sé si tengo alguna otra problemática de salud y voy a estar pensando constantemente en eso. Me va a mover todo mi aspecto social, porque entonces ya no puedo salir por precaución, ¿no? Y por supuesto me mueve mi parte espiritual. Pero esa parte de colapso de estructuras se va a quedar en colapso de estructuras solamente cuando hay una pérdida que no es significativa para mí. Por ejemplo, eso que decía, el estado de salud, porque cuando vuelva a recuperar mi salud, todas mis esferas se vuelven a equilibrar. Y entonces es solamente un malestar pasajero. La bronca aquí, la problemática aquí es que cuando se me mueven los colapsos, se me hace un colapso de estructuras y en ese colapso de estructuras resulta que la pérdida que tengo es significativa, o sea, ser algo muy importante para mí, eso me va a llevar realmente a lo que viene siendo un duelo. Entonces, por eso nosotros debemos de saber que al individuo no lo podemos tratar solamente como una mente o solamente como un cuerpo o solamente como algo social o solamente como algo espiritual, sino que al individuo nosotros lo tendríamos que trabajar desde estas 4 grandes esferas. Nosotros somos esas 4 grandes esferas y por lo tanto tendríamos que tener un equilibrio en esas 4 grandes esferas. Pero decíamos hace ratito, al final de cuentas las pérdidas van a estar presentes a lo largo de la vida. Muchas pérdidas que mencionábamos hace rato pueden ser, habíamos dicho entonces, que concretas o inmateriales. Y eso me va a llevar, por lo tanto, a que yo tenga que afrontar las pérdidas como individuo, ¿verdad? Hay muchas teorías que me dan, por ejemplo, digamos que algunas herramientas para poder, por lo tanto, trabajar con lo que vienen siendo estas pérdidas significativas que me llevan a un duelo. Y que entonces esos duelos, al final de cuentas, me van a llevar a mí a tener ese desequilibrio que mencionaba en todas estas esferas. Grandes autores nos han hablado sobre este duelo, desde una etapa kubleriana, recordando que Kubler-Ross se considera como la madre de la tanatología y que entonces ellos hablaban de repente de algunas etapas de lo que viene siendo el duelo, pero desde una visión de expertise de cada uno de ellos, por ejemplo, desde el psicoanálisis o, por ejemplo, desde el trato con los moribundos. Después de esta etapa pre-kubleriana hay una etapa post-kubleriana en donde empiezan a hacer como modificaciones también a esta gran etapa de Kubler-Ross y nos hablan, por lo tanto, de algunas etapas un poco menos señaladas como las 5 que conocemos o 6 que algunos autores mencionan de Kubler-Ross, para llegar en la actualidad a algo que se llama tanatología transpersonal, y que es la nueva forma de repente de atacar estos elementos que nos rodean como individuos. La tanatología transpersonal lo que nos enseña es a, por lo tanto, vivir para poder aprender a morir. Es decir, afrontar las problemáticas que tenemos en vida para cuando llegues al momento de muerte, esa muerte no sea tan dolorosa y no pases de repente por esa serie de problemáticas al final de la vida, en donde, ¿qué hice cuando estoy a punto de morir? ¿No? O sea, ¿qué hice con mi vida ya que estoy a punto de morir? ¿O por qué tengo que morir yo y no muere Juanito Pérez? Sino más bien es, voy a vivir la vida de una manera magnífica para cuando llegue el momento de mi muerte, por lo tanto, yo esté consciente, esté tranquilo de que hice lo que tenía que hacer durante esta etapa de vida. Cuando hablamos entonces también de estos duelos que se provocan por estas pérdidas significativas, nosotros debemos de saber que hay muchos tipos de duelos. Yo nada más les voy a mencionar ahorita a grande rasgo 8 duelos que son, cada uno se atienden de manera diferente y cada uno de ellos, al final de cuentas, tendríamos nosotros que poner atención de cómo lo vivimos. Primero es el duelo tradicional reconocido. ¿Cuál será el duelo tradicional reconocido? Pues aquel en donde la sociedad te da la oportunidad de poder vivir ese dolor, de poder acompañarte en el dolor. Me refiero a que muere tu papá, muere tu mamá y entonces la sociedad te apoya en alguna manera, ¿no? Te
te comprende de esa gran pérdida. ¿Cuál será el duelo no reconocido? El duelo no reconocido es el contrario, aquel en donde la sociedad no reconoce tu pérdida, ¿no? No reconoce, ejemplo, cuando de repente una mujer aborta espontáneamente, a veces no se le permite tener ese duelo porque dicen, ¿a quién le lloras? ¿Por qué lloras por algo que a lo mejor ni tenía forma o por algo que ni siquiera lo conociste? Entonces, ese es un duelo no reconocido y en donde la misma sociedad juega un papel importante para no reconocerte que tienes el derecho de pasar por ese dolor. Hay otro que es el duelo decretado o impuesto, ese que nos han puesto en los últimos años, ¿no? Las mismas televisoras, en donde se muere Juan Gabriel, o se muere José José, o se muere algún famoso y te ponen el moño negro en la televisión. También en la casa pasa, o sea, desde que muere el tío lejano, el tío más lejano que tienes, y en la familia te dicen, no prendas la televisión, no hagas ruido y estamos en duelo en esta casa, ¿no? Entonces es un duelo impuesto o decretado, y a lo mejor tú ni tienes esa sensación de dolor. Hay otro que es el duelo retrasado que entonces lo vive siempre alguien dentro de la familia cuando fallece alguien. O sea, estoy diciendo, fallece la mamá y alguno de los hijos es el que se hace cargo de repente de todos los trámites, de recibir a la gente, de hacer todos estos elementos que conlleva la muerte y que por lo tanto esa persona que está ocupada atendiendo gente, que está ocupada haciendo trámites administrativos, no vive su duelo hasta que entonces le dan la oportunidad de estar solo, de poder enfrentarse a la realidad como tal. Y entonces ese duelo retrasado es un poco dañino, digamos, porque no le estamos dando tiempo a la persona para que pueda vivir ese dolor, para que pueda sacar esa sensación. Hay otros duelos, los duelos anticipados, cuando tenemos una persona en cama durante mucho tiempo y entonces nos vamos preparando para la muerte de ese individuo y llegamos entonces a los funerales y vemos a la familia ya muy tranquila, muy relajada, porque ellos ya tuvieron un periodo de preduelo, por decirlo de esta manera, en donde se preparan emocionalmente para esa partida. También hay un duelo patológico que entonces no hay ningún autor que nos hable tal cual de tiempos. El único autor que ha dicho un tiempo específico para que se convierta en un duelo patológico, o sea, un duelo largo, un duelo doloroso, es Freud, que nos dice que después de 2 años, este duelo se podría convertir en melancolía. De ahí ninguno de los tantos autores existentes te ha dado una fecha específica de que prácticamente puedas tener un duelo patológico si superas más de cierto tiempo. El duelo patológico más bien se va a presentar cuando hay una sensación de culpa. Es decir, yo todo el tiempo me estoy culpando. Si hubiera hecho esto, entonces no se hubiera muerto. Si hubiera llegado unos minutos antes, entonces no se hubiera muerto. Siempre hay una sensación de culpa que hace que ese duelo entonces se prolongue. Recordando que al final de cuentas, el duelo normalmente el primer año va a ser el año más doloroso. Y cuando se cumple el año de esa pérdida, puede ser que de alguna manera el mismo inconsciente haga que empecemos a recordar de repente ese dolor, pero el dolor ya no va a ser tan severo como cuando lo viviste, sino que ese dolor lo vas a ir superando poco a poco. Podemos tener también lo que es el duelo resuelto. ¿Qué es un duelo resuelto? Un duelo resuelto, al final de cuentas, es un duelo que ya se resolvió, un duelo que prácticamente ya lo aceptaste, ya lo afrontaste y que me va a llevar a una tranquilidad. Una vez que yo llego a un duelo, voy a recordar los sucesos, sí, pero ya con tranquilidad. Y eso es un duelo resuelto al final de cuentas. Y tranquilidad es una paz. ¿Qué es el duelo silente? El duelo silente es otro duelo complicado porque ese duelo silente es un duelo silencioso o en bajo volumen. Es un duelo que normalmente muchas personas viven cuando no está autorizado o hay una discriminación por parte de la sociedad. Por ejemplo, pacientes con VIH que entonces no pueden decir que tienen enfermedad y esa pérdida de salud porque van a ser discriminados o van a tener por ahí un estigma. Las amantes, que entonces no pueden andar publicando que se murió su amante porque
pues entonces también hay una desaprobación social, ¿no? Y entonces el duelo silente también está muy presente y eso dificulta, por lo tanto, que todos nosotros pudiéramos llegar de repente a un duelo resuelto, que sería como lo idóneo para todos nosotros. Perdón por la foto pornográfica, pero ninguno de los duelos que nosotros pudiéramos tener van a ser igual. Es decir, si muere el papá, si muere la mamá, si muere un hermano, si muere un hijo, si muere un primo, cualquiera, no va a ser el mismo tipo de duelo. Por eso no hay una receta como tal para poder superar el duelo. Eso va a depender de muchos factores. Y entonces, así como hablamos también de la muerte, de cualquier otra pérdida significativa. No te dolió lo mismo el primer amor cuando te dejó al segundo, al tercero, al quinto o al 100, ¿no? O sea, cada uno dolió de manera diferente. Cada uno de ellos lo sentiste de manera diferente. Entonces, por eso nos dicen que todos los duelos, al final de cuentas, son duelos que son completamente diferentes. Una frase que me gusta mucho es esta frase que menciona por ahí el Dalai Lama. Esta frase del Dalai Lama que prácticamente nos dice, ¿no? Nuestro problema se debe a un apego apasionado a las cosas y a deseos que nunca se satisfacen por completo. Entonces generan aún más angustia. Percibimos a las cosas como entidades permanentes. En el empeño de conseguir estos objetos de nuestro deseo, empleamos la agresión y la competencia como herramientas supuestamente eficaces y nos destruimos cada vez más en lo que viene siendo el proceso. Y algo que me gusta mucho de esta frase es esto, que nos menciona el Dalai Lama. Percibimos a las cosas como entes permanentes. Percibimos que las cosas son para la eternidad, cuando realmente ninguno ni nada es para la eternidad. Todo tiene al final de cuentas un ciclo, un inicio y un cierre, y es cosas que a veces nosotros no logramos comprender. Creemos que la mamá va a ser para toda la vida y por lo tanto no la cuidamos como esa vajilla de porcelana preciosa que mencionaba al principio, ¿no? O creemos que de repente la novia, el novio es para toda la vida y realmente tampoco es para toda la vida, ¿verdad? Entonces, por eso está padre esta frase que dice Dalai Lama. Percibimos las cosas como entidades permanentes y cuando realmente eso no es cierto, ¿no? Nada es permanente. Todo en la vida es un constante cambio. Entonces, todo cambio implica una pérdida, del mismo modo que cualquier pérdida es imposible sin lo que viene siendo el cambio. ¿Cuál es la problemática que nosotros tenemos como individuos? No el cambio, la resistencia que le ponemos al cambio como tal. Nos resistimos normalmente a cambiar, nos resistimos a las cosas nuevas, ¿no? Por ese miedo, por esa inseguridad. Y por lo tanto, eso nos lleva de repente a tener etapas de dolor, etapas de sufrimiento o muchas de las respuestas que pudiéramos tener nosotros ante cualquier pérdida significativa que pudiéramos tener. ¿Cuáles son esas respuestas normales? Porque creo que todos las hemos pasado en alguna pérdida significativa. Es desde un sentimiento de culpa, ¿no? O sea, si hubiera hecho tal cosa, no me hubiera tronado mi novia, ¿no? O si hubiera ido a ver a mi mamá más seguido, a lo mejor no se hubiera enfermado. O hay un sentimiento de culpa que entra en parámetro normal. La desesperación es otro síntoma, la inquietud que pudiéramos tener, síntomas físicos que normalmente van a derivar a trastornos psicosomáticos, es decir, dolores de músculos esqueléticos, problemas digestivos, ¿no? La ira como enojo, un enojo conmigo, un enojo con un ser supremo, un enojo con la sociedad, entonces es una respuesta normal. La falta de concentración, desinterés, evitación y aislamiento también es una respuesta que pudiéramos tener en pérdidas muy significativas y en muchas ocasiones hasta el uso de sustancias, como una respuesta. Y podemos hablar, ¿no? Muchísimo, porque entonces hay otras tantas respuestas que no solamente entran en estos aspectos, o sea, hay una hipersexualidad también, o sea, hay personas que cuando pasan por estas características de duelo, también les incrementa de repente esta energía libidinal. ¿Cuáles serían algunas recomendaciones que daríamos entonces a las personas que están pasando por un duelo? Pues aprender a desapegarse sería lo primero, ¿no? Nosotros
crecemos con el apego, nosotros recordemos que el apego, al final de cuentas, esta relación importante que tenemos, es un elemento que tenemos desde pequeños y que por lo tanto, desde que somos muy chiquitos, creamos estos lazos de afecto, esos lazos de afecto con nuestro cuidador primario. Y entonces, a lo largo de la vida, los apegos se van modificando. Empezamos con nuestra mamá, después nos vamos al kinder y entonces ya es la maestra o algún amiguito, y después nos vamos, no sé, a alguna otra, a la universidad y entonces ya no tienes tanto apego con la mamá y el papá, sino ahora con la novia o con el novio, ¿no? Después con la esposa y el esposo, después con los hijos, y entonces en cada una de las etapas se van haciendo de repente apegos severos, ¿no? Apegos fuertes. Y algo importante que nosotros debemos de comprender es que si bien el apego tiene cuestiones positivas, ¿no? Que al final de cuentas nos forma como una personalidad de seguridad, como una personalidad de tranquilidad cuando somos bebés y entonces tenemos un apego fuerte con las mamás. Lo cierto es que nosotros tenemos que diferenciar lo que es el apego y lo que es el amor. Recordemos que el apego al final de cuentas me va a llevar a depender de alguien, mientras lo que viene siendo el amor es la libertad como tal, ¿no? O sea, yo te quiero mucho, mamá, y entonces tú eres libre de hacer también lo que quieras desde tu responsabilidad. Esa es libertad. Apego sería entonces, mamá, te quiero mucho y entonces tú no sales de la casa. Te quiero aquí todo el tiempo, ¿no? Un ejemplo ahí de las mamás. Para las demás personas, pues por ahí transponen de repente a algún ser querido. Si ustedes dependen de esa persona para vivir, para ser felices, para cualquier cosa, estamos hablando de apego. Si entonces ustedes saben que esa persona no es para ustedes todo el tiempo y que también tiene una vida y que también tiene libertad y que también tiene varias cosas, entonces ahí estamos hablando de amor. Por eso es importante que aprendamos a desapegarnos, ¿no? A no creer a las personas, como decía el Dalai Lama, permanentes, ¿no? Que pertenecen a mí todo el tiempo y que van a estar todo el tiempo conmigo. Otra recomendación es comunicar lo que se siente. Es importantísimo. Recordemos que al final de cuentas, un duelo es tan natural como estornudar o como llorar o como reír. Un duelo, al final de cuentas, lo que me va a hacer es ayudarme a sacar esas emociones que me trajo esa pérdida significativa. ¿Y cómo voy a poder yo sacar ese sentimiento? Pues por medio de la comunicación, por medio de expresar y platicar a lo mejor mi vivencia una y otra y otra y otra vez, o por medio de la escritura y por lo tanto poder escribir toda la sensación que me trajo esa pérdida. Por supuesto, otra recomendación es la toma de decisiones. Cuando nosotros perdemos algo, tenemos varios caminitos que tendríamos nosotros que tomar una decisión hacia dónde voy, ¿no? Una vez que ya no tengo a esa persona o a ese objeto, ser paciente con uno mismo, porque a veces nosotros somos los peores verdugos. Uno se enoja con uno mismo y entonces dices, qué tonto soy, ¿por qué sigo pensando en la muerte de fulanito, sutanito, ¿no? ¿Por qué sigo pensando en por qué me dejó? O sea, necesitamos ser muy pacientes con nosotros mismos cuando presentamos esas pérdidas, aprender, por supuesto, a perdonarnos nosotros mismos y a perdonar a los demás, acudir a la propia fe es importante, creer en uno mismo, establecer nuevas relaciones, volver a sonreír y empezar a dar. Y empezar a dar es empezar a dar experiencias. Por eso es que existen de repente grupos, ¿no? Que pasaron por las mismas pérdidas. Madres que de repente perdieron a los hijos y entonces ellas se juntan en grupo para poder expresar y para poder compartir y para poder dar pues esas experiencias a las mamás que acaban de pasar igual por una pérdida. Y así varios grupos dependiendo la pérdida que hayan tenido. Pero yo diría como tanatólogo que sería muy importante el hecho de que pudiéramos, por lo tanto, dar 3 recomendaciones fundamentales para cualquier pérdida y que nosotros las debemos de llevar a cabo. Uno, lo que es decir adiós, otro, lo que es perdonar y otro, lo que viene siendo agradecer. 3 elementos importantísimos que debemos de desarrollar. Uno, el decir adiós. El decir adiós que la misma palabra la pudiéramos dividir a Dios, allá con Dios, allá estás bien, ¿no? Me aprendo a soltar, vete para allá, ya estás muy bien, allá estás tranquila, ya estás tranquilo, yo estoy de este lado tranquilo, estoy bien,
¿verdad? Y eso es al final de cuentas aprender a decir adiós. Y ojo, aprender a decir adiós no significa olvidar. No es que de repente ya olvidé lo que me hiciste o ya te olvidé porque falleciste o algo, no. Es saber que uno está por allá, otro está por acá y que estamos bien, ¿no? Eso es aprender a soltar al final de cuentas, no aferrarse de repente a esas amarras que de repente pudiéramos tener todos nosotros hacia algo o hacia alguien. Normalmente, ¿a qué nos aferramos? Porque esa es una de las grandes problemáticas, ¿no? O sea, entre las principales cosas a las que nosotros nos podemos aferrar es a una relación. Híjole, qué complicado el hecho de pensar que voy a dejar a mi novia, porque llevo 8 años con ella, ¿no? Y entonces, ahí, aunque nos jalemos los pelos y aunque nos mentemos la madre y aunque hagamos cualquier cosa, pues entonces yo sigo aferrado a esa relación. Cuando realmente eso a mí ya no me está dando esa tranquilidad, ya no me está dando ese bienestar conmigo mismo, ya no me está haciendo crecer espiritualmente, ¿no? Entonces es algo que tendríamos que valorar, ¿no? O sea, no aferrarnos de repente a estas relaciones, entre comillas, tóxicas que se conocen. Los pensamientos negativos también es otra forma, otra cosa a la que nos aferramos, a estar pensando negativamente, ¿no? O erróneamente, que aprendemos a través de los años y que por rigidez o miedo al cambio no tratamos de modificar esos pensamientos negativos. O sea, es que a mí desde chiquito me enseñaron que debo de pensar más en las cosas malas y atraer más en las cosas malas, ¿no? Piensa mal y acertarás, cuando realmente creo que no es lo idóneo, sino que más bien tendremos que irnos desde el principio a la psicología positiva o positiva. Bien, otra cosa a la que nos aferramos es a una adicción o mal hábito que nos sentimos incapaces de modificar. O sea, yo no puedo dejar el café porque pues, con eso me siento vivo, ¿no? Y entonces no lo voy a dejar. No lo voy a dejar, me aferro a que no puedo dejar eso, no puedo dejar el refresco, no puedo dejar los dulces, o sea, no puedo dejar muchos elementos porque al final de cuentas estamos aferrados de repente a no modificar hábitos, ¿no? A las emociones negativas que nos hacen sufrir innecesariamente, a una imagen negativa de nosotros mismos que proviene de un aprendizaje y autorreforzamiento constante. Es decir, si hoy te hiciéramos el ejercicio de dime 3 cosas malas sobre ti, muchos de ustedes me las dirían, pero si en rapidez, ¿no? O sea, súper rápido, me dirían 3 cosas negativas, pero les digo, díganme 3 cosas positivas y empiezan a pensar y a dudar cuáles son esas cosas positivas que pudieran tener. Eventos y recuerdos del pasado que nos causan dolor, el dinero o algunos objetos materiales también nos podemos aferrar muchísimo, y la esperanza sin sentido que no están basadas en la realidad. Entonces, ojo, es a lo que nos podríamos nosotros aferrar como seres humanos. ¿Y por qué nos aferramos? Por el miedo al cambio, que es uno que mencionaba hace ratito, porque no queremos perder algo que nos gusta y nos causa placer hasta cierto grado, porque somos muy rígidos y al final de cuentas esa rigidez me hace a mí sentir que tengo un control y un poder sobre ese elemento, porque además tengo un sentimiento de apego y exagerado negativo proveniente de cuando éramos bebés, lo que mencionaba, ¿no? Me enseñaron más que amar a ser apegado a alguien y, por supuesto, a una mala autoestima que nos inmoviliza ante algo negativo. Entonces, nosotros debemos de no aferrarnos a las cosas y de aprender a soltar. Recuerden, adiós, allá con Dios, vámonos, ¿no? Allá está todo súper bien. ¿Y qué es el perdón? Porque decíamos hace ratito, 3 elementos importantes: el decir adiós o el aprender a soltar. 2, el perdón. Y ese perdón, al final de cuentas, cuando uno perdona, el que más gana es uno mismo. Porque lo que me va a dar el perdón es una tranquilidad, es una paz interna. Difícil de llegar al perdón, por supuesto, porque entonces, como buenos seres humanos, decir la palabra perdón es como rebajarme. O sea, ¿cómo voy a pedirle perdón a esa persona que me cae tan gorda? Cuando yo actué de esa manera porque creo que era lo idóneo en ese momento, ¿no? Entonces, es como muy complicado de repente
trabajar con el perdón, porque el perdón lo tenemos que trabajar desde 3 lados, desde el perdón a mí mismo, desde el perdón al otro y que la otra persona me perdone. Entonces, en esa triangulación sería importantísimo que pudiéramos, por lo tanto, trabajar el perdón. Y el perdón es comprensión profunda, eso es lo primero que tenemos que recordar nosotros. El perdón es una oportunidad para desarrollar esta parte de compasión. El perdón es una manera de liberarnos del pasado. Perdonar significa liberarse del sentimiento de víctima, ¿eh? O sea, ojo con eso. El perdón es volver a conectar con la inocencia primordial. Cuando perdonamos se transforma nuestra vida y por supuesto el perdón se experimenta como apertura de corazón y de alegría. Entonces, el perdón es fundamental desde el hecho de hacerlo en esos 3 niveles que decía. El perdón a uno mismo, desde el hecho de verme en el espejo diario y decirme, oye Luis Fernando, te perdono por, no sé, no desayunaste bien y además no has ido a hacer ejercicio. Pero ese perdón no me lo voy a pedir diario, o sea, ese perdón es porque va a haber un cambio. Entonces, a lo mejor el siguiente día sé que voy a desayunar bien, porque cometí ese error. Y sé que tengo que empezar a hacer ejercicio, ¿no? Aunque el ejemplo sea un poco burdo, lo cierto es que el perdón lo tendríamos que aplicar nosotros en todo, ¿no? Todo lo que a mí me dañe espiritualmente, lo que me afecte a mí desde mi amor propio, yo me tendría que perdonar y sobre todo hacer cambios para que no vuelva a caer en eso. El perdón al otro, el perdón a la persona, o sea, es el hecho de ir y pedir perdón no es nada sencillo. Porque entonces, ¿qué es lo que nos limita? Nos limita ese código de creencias que tenemos. Creo que en ese momento reaccioné de manera adecuada, entonces, como es mi creencia, voy a vivir con esa idea de que es lo correcto. Y por supuesto, el perdón que la otra persona me dé a mí. Recibirla y recibirla desde una forma en la que a mí me dé tranquilidad y me dé paz. O sea, perdonar es que a mí me dé la tranquilidad y la paz, no es de que de dientes para afuera, de que, sí, sí, te perdono, ¿no? Pero no olvido y te sigo odiando, ¿no? Es la tranquilidad que me dé ese suceso. Y entonces nosotros tenemos que seguir para el perdón estos pasos, el cambio de tu sistema de creencias de una mente errada del ego, es decir, romper con ese egocentrismo que manejamos y que por lo tanto creer que lo que yo diga es ley y creer que lo que yo hago siempre es correcto. No, tendríamos que ver y tendríamos que romper ese código de creencias que de repente venimos arrastrando y que creemos que es lo plus ultra o que es lo correcto. Debemos de trabajar también con esto, que es la comprensión versus juicio y condena. O sea, pensar el por qué sucedió el evento y por qué actuó esa persona de esa manera. Eso es algo importantísimo, ¿no? No es solamente criticar, sino comprenderme, ponerme empático y ver desde la visión de la otra persona el por qué se comportó de esa manera. ¿Qué hice yo para que él se comportara también de esa manera? Y descubrir la lección que este evento ofensivo puede enseñarte. Eso es importantísimo. A toda acción de pelea nos va a enseñar al final de cuentas, nos va a dar una lección, nos va a dar una enseñanza. Decíamos entonces que para que haya una pelea necesita haber 2 loquitos, ¿no? Si hay uno solo, nunca se va a llevar a cabo ese tipo de situaciones incómodas. Y bueno, el tercer gran paso decíamos que es el agradecer. Y nosotros tenemos alrededor de unos 60,000 pensamientos al día que pasan por nuestra mente sin control alguno. Y entonces, dentro de esos pensamientos, muy pocas veces pasa el agradecimiento. No agradecemos por muchas cosas que nosotros pudiéramos tener. Si volteamos a nuestro alrededor, vemos que hay gente un poco menos afortunada y menos afortunada. Y eso no es de felicidad, ¿eh? Es simplemente de agradecer porque yo no estoy a lo mejor en esa situación. O agradecer por cualquier suceso que yo pudiera tener, por el alimento, agradecer por la amistad de la persona, agradecer por la compañía de la persona, por el conocimiento que me dio la persona. O sea, si yo tuve una pelea con alguien, además hasta eso tengo que agradecer, porque esa pelea a mí me dejó un conocimiento. Por eso es importante la parte del agradecimiento, porque el agradecimiento al final de cuentas, aquellas personas que son agradecidas son personas capaces de apreciar y agradecer cada cosa que les envuelve, pues tienen además una vida más plena y satisfactoria. Te vas a sentir más satisfecho.
Si eres agradecido, además de eso, te va a dar la virtud de ver en nosotros mismos aspectos positivos, ¿verdad? También el agradecimiento tiene sus beneficios en nuestro cerebro. Se reduce la sensación de estrés y ansiedad. Además, disfrutamos de una mejor calidad de sueño y disminuye incluso el riesgo de depresión. Además, vamos a agradecer es el valor, es valorar lo que tenemos y lo que somos, es iniciar un círculo virtuoso donde dejamos a un lado las emociones negativas y nos permitimos ser más receptivos con la sencillez de nuestro entorno y las relaciones personales. Y casi siempre pensamos en lo que nos falta, en lo que tenemos, en lo que hemos perdido, cuando en realidad deberíamos de agradecer lo que tenemos y avanzar sin rencores, permitiendo aprender cada día con ilusión junto a quienes nos rodean. Entonces, el agradecimiento es el tercer punto que es primordial para todos nosotros y el tercer punto que es importante para la superación de una pérdida, de un duelo. Mencionaba yo hace ratito, cuando muere una persona, es importante el hecho de que nosotros, por lo tanto, podamos hacer estos tres grandes pasos, ¿no? Aprender a soltar, aprender a perdonar y aprender a agradecer. En la muerte de alguien o en la pérdida porque ya no está en nuestras vidas por X o Y razón. Entonces, por favor, practiquemos eso, que es fundamental, esos tres pasos para tener una tranquilidad y una paz interna ante estas pérdidas significativas. Y bueno, me gustaría leer este pequeño cuento que dice La huida ante la muerte. Cuenta una leyenda persa que en una ocasión un joven jardinero del palacio se encontró en el mercado con la muerte, la cual le hizo extrañas muecas. El jardinero aterrorizado le contó al príncipe lo sucedido y le suplicó que le prestara el caballo más veloz para huir a Bagdad. El día siguiente, el príncipe se encontró con la muerte y le preguntó por qué había asustado el día anterior a sus sirvientes. La muerte replicó, no lo asusté, solo me extrañó verlo aquí, ya que tenía una cita con él en Bagdad. Entonces, ojo, ¿no? Nadie escapa realmente de lo que viene siendo la muerte. Y es lo que volvemos, ¿no? Hay que dejar fluir, no hay que aferrarnos a nada ni a nadie, ¿no? Todo tiene un momento en nuestras vidas y también tiene un porqué. Así que venimos a disfrutar de esta vida, venimos a disfrutar, venimos a ser felices, venimos al final de cuentas a poder disfrutar de todas las experiencias que nos da la vida. Y bueno, a mí me gustaría más bien cerrar con este pequeño videito que espero y les guste porque a mí sí me gustó mucho. Llora corazón, pero no te rompas. Un cuento de Glenn Rice y Charlotte Pardee. En el extremo norte, en una pequeña y acogedora casa, 4 niños vivían con su amada abuela. Ella era una mujer muy amable, que los había cuidado durante muchos años. Ahora, ella tenía un visitante. No queriendo asustar a los niños, el visitante había dejado su guadaña afuera junto a la puerta. De todos modos, los niños sabían que era la muerte. Nels, el mayor, y su hermana Sonia cerraron los ojos llenos de tristeza. Casper trató de ignorarla, pero Lea, la más pequeña y que siempre se metía en problemas, miraba fijamente a la muerte. En la quietud, los niños podían escuchar cómo su abuela respiraba con dificultad. Sabían que la muerte había venido por ella y que el tiempo era muy corto. Como todos saben que el único amigo de la muerte es la noche, los niños rápidamente idearon un plan. Mantendrían a la muerte lejos de su abuela dándole café durante toda la noche. Y al amanecer no tendría más remedio que irse sin ella. Entonces, cada vez que la muerte vaciaba su taza, Nels le preguntaba, ¿más café, señor? Y la muerte asentía. A la muerte le encantaba su café.
fuerte y negro como la noche, y además estaba muy feliz de sentarse y descansar un rato. El tiempo pasó y finalmente la muerte estaba lista. Puso su mano huesuda sobre la taza para indicar no más. Entonces Lea, que había estado observándola durante toda la noche, extendió su brazo y le tomó por la mano. Muerte, muerte, nuestra abuela es muy querida por nosotros. ¿Por qué tiene que morir? Algunas personas dicen que el corazón de la muerte es frío y negro como un trozo de carbón, pero eso no es cierto. Debajo de su capa de tinta, el corazón de la muerte es rojo como una puesta de sol muy bonita y late con un gran amor por la vida. La muerte quería ayudar a los niños a entender, así que comenzó a contarles una historia. Érase una vez, hace mucho, mucho tiempo, vivían dos hermanos. Uno se llamaba Tristeza, el otro Dolor. Lamentables y tristes, se movían de arriba abajo en su valle sombrío. Iban lentos y con pesadez, y porque nunca levantaban la vista, nunca vieron a través de las sombras las cimas de las montañas. En la cima de esas montañas vivían dos hermanas, Alegría y Deleite. Ellas eran brillantes y risueñas y sus días estaban llenos de felicidad. La única sombra en sus vidas era la sensación que les faltaba algo y no sabían qué era, pero sentían que no podían disfrutar plenamente de su felicidad. Un día, los hermanos y las hermanas se conocieron. La Tristeza se enamoró al instante de Deleite y ella de él. Fue lo mismo para Dolor y Alegría. Cada uno no podía vivir sin el otro. Todos vivieron hasta ser muy viejos. Cuando llegó el momento de morir, Dolor y Alegría lo hicieron el mismo día, al igual que Tristeza y Deleite. Su felicidad juntos había sido tan grande que no podían vivir el uno sin el otro. Es lo mismo con la vida y la muerte. La muerte les dice, ¿qué sería de la vida si no hubiera la muerte? ¿Quién disfrutaría del sol si nunca llueve? ¿Quién añoraría el día si no hubiera la noche? Los niños no estaban seguros de haber entendido completamente a la muerte, pero de alguna manera sabía que tenían razón. Por fin, la muerte se puso de pie. Era hora de subir las escaleras. Casper quería detenerla, pero su hermano le dijo no, la vida sigue adelante y así es como debe de ser. Momentos después, los niños oyeron que la ventana de arriba se abría. Luego, con una voz entre un grito y un susurro, la muerte dijo, vuela alma, vuela lejos. Los niños se apresuraron escaleras arriba y entraron de puntillitas a la habitación de su abuela. Ella había muerto. Las cortinas se movían por la suave brisa de la mañana y mirando a los niños, la muerte les dice en voz baja, llora corazón, pero nunca te rompas. Deja que tus lágrimas de dolor y tristeza te ayuden a empezar una nueva vida. Y se fue. Para siempre, cada vez que los niños abran la ventana, pensarán en su abuela. Y cuando la brisa acaricie sus rostros, podrán sentir sus caricias. En los años que siguieron, los niños vivieron con alegría y tristeza. Siempre recordaron las palabras de la muerte y sentían un gran consuelo en sus corazones, que en ocasiones dolían y lloraban, pero nunca se rompían. Así que, pues hay que disfrutar prácticamente la vida, ¿verdad? Para que por lo tanto podamos llegar pues a una muy buena muerte. Entonces, yo dejaría hasta aquí la ponencia para poder comenzar con las preguntas en caso de que haya. Y agradezco muchísimo la atención de todos.
Gracias, Luis Fernando. Sin duda, excelente ponencia. Y bueno, pues si me lo permites, vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas, porque bueno, fue bastante la participación, entonces bueno, vamos a- a darle para no entretenernos. Leslie nos pregunta, si estoy en un colapso de estructuras, ¿cómo identifico fue la que lo inició? ¿Y por cuál tengo que iniciar a trabajar? ¿Con la menos dañada o como la más afectada? Y añade también, dice, se habla mucho del perdón, pero en realidad, ¿qué significa y cómo se hace? Sí, bueno, nosotros tenemos que detectar el colapso de estructuras desde el más dañado. O sea, estamos diciendo que tú primero debes de identificar la pérdida que pudieras tener. Entonces, dependiendo de la pérdida que tengas, va a ser, por lo tanto, la primera estructura que se va a dañar. Esa estructura lo que va a hacer es mover a todas las demás. Entonces, prácticamente lo que tenemos que hacer es trabajar con la estructura que fue la inicial, porque es la estructura más afectada de las 4, por decirlo de esta manera, ¿no? Entonces, tendría que detectar yo si a lo mejor fue la parte psicológica, porque normalmente la mayoría de los colapsos estructurales comienza desde la parte psicológica, que es a veces desde la parte del inconsciente, recordando que al final de cuentas nuestra mente está 5% de la parte consciente y 95% de la parte inconsciente o estructurada de parte inconsciente, y es donde no sabemos de dónde va a llegar por ahí el asunto. Por eso decimos causa principal, la parte psicológica para muchos de estos colapsos de estructuras, y tenemos que trabajar con la más afectada. Y la otra pregunta, Raquel, ya no le puse mucho, que era... Que dice, se habla mucho del perdón, pero ¿qué significa y cómo se hace? Sí. Mira, el perdón significa, por lo tanto, tener una paz interna, ¿no? Lo que te va a llevar al perdón es tener una tranquilidad hacia un suceso que te haya pasado, y que por lo tanto tú, cuando recuerdes ese suceso, tú tengas esa paz. Ejemplo, cuando de repente te peleas con alguien y de repente lo recuerdas después de un ratito, como no has trabajado el perdón, dices, híjoles, pero yo le hubiera dicho esto y esto y esto cuando nos peleamos, ¿no? Y el perdón lo que te va a llevar es esta tranquilidad que decimos, ¿no? O sea, yo sé que debo de comprender, por lo tanto, por qué actuó esa persona de esa manera, y voy a tener que romper mi código de creencias para comprender, analizar y procesar el suceso que me va a dejar una enseñanza, pero que además yo debería, por lo tanto, tener esa tranquilidad, que es lo que busco al final de cuentas con la parte del perdón. Gracias, Fer. Irma Gloria nos pregunta, desde tu experiencia, ¿qué importancia tendría incluir a la tonatología en los programas de estudio? Yo creo que tendría que ser fundamental y tendría que priorizarse en al menos todos los programas de estudio del área de la salud, porque al final de cuentas vuelvo a repetir lo que decía en las primeras palabras, ¿no? Si nosotros como personal de salud no estamos bien, no vamos a poder proporcionar atención de calidad y con calidez, y por lo tanto necesitamos tener un plan de estudios también basado en esta tanatología, pero no solo viendo la tanatología desde las 4 grandes esferas. Me refiero a que la tanatología la podemos estudiar desde una tanatología social, desde una tanatología o psicotanatología, desde una tanatología médica, como vienen siendo los cuidados paliativos, que creo que sería fundamental meterlos también en los programas de estudio, y por supuesto, la tanatología educativa, que es enseñarle a los demás también cómo vivir la propia muerte o enfrentarse a la muerte de alguien más. Y creo que es algo que tendríamos que trabajar en los planes de estudio de las licenciaturas, pero además dar formación también tanatológica desde que somos pequeños, y de repente enfrentar a los niños también a este suceso que va a ser natural, porque como sociedad tenemos la problemática de creer que al niño le tenemos que cubrir toda la situación de muerte. Entonces, creo que sí es importantísimo a nivel licenciatura para el área de la salud, pero a nivel de niveles básicos sería como súper importante que nos dieran este tipo de educación. Gracias, Fer. Aquí la maestra María de Los Ángeles nos hace también otra pregunta. Bueno, de hecho, hay varias, hay como 3 preguntas que yo creo que las voy a juntar porque hablan de duelo patológico. Ella nos dice, muchas felicidades por tu conferencia, Fernando.
¿Qué tendríamos que hacer cuando nos damos cuenta de que alguien está viviendo un duelo patológico, cuando no eres muy cercano a la persona? Y bueno, de duelo patológico, pues también Jess León nos dice cómo se podría ayudar, ¿no? A una persona que está en duelo patológico, y Alma nos pregunta cuánto puede durar este duelo patológico. Bueno, ¿qué podemos hacer? Recordemos que cuando nosotros vivimos un duelo patológico, es muy difícil recibir ayuda si yo no la quiero recibir. Creo que la primer gran labor es la labor de convencimiento, y para la labor de convencimiento es de repente romper estas palabras que tenemos muy dados los mexicanos de lo siento mucho, te acompaño en tu dolor, frases de ese tipo que realmente más que ayudar, perjudica. Nosotros lo que tenemos que hacer en ese caso es más bien prestar nuestros ojos, nuestras manos y nuestros oídos. Y el silencio es fundamental de repente también para eso. ¿Qué me refiero? A que cuando yo tengo un amigo, una persona cercana que está viviendo por ese duelo, yo le puedo fomentar a que me platique con mucha confianza acerca de su sentir y de lo que viene siendo su emoción, para de ahí entonces prestarle mis ojos, o sea, observarlo, prestarle mis oídos, que entonces él pueda sacar todas sus emociones, ¿no? Sin criticar, con una compostura de lo que viene siendo mi comunicación no verbal también, o sea, no hacer muecas o reír, no algo por el estilo, y por supuesto prestar mis manos, que es dar pequeños toques a la persona para que se sienta acompañado. Y a veces, más que las palabras que decía al principio, creo que es más enriquecedor el hecho de poder darle una palmadita o poderlo tocar cuando está en una situación de ese tipo. Entonces, creo que sería lo principal. Y lo segundo, decías del tiempo, volvemos, no hay un tiempo para un duelo patológico, no hay un tiempo para considerarlo como duelo patológico. Aquel indicador básico sería la parte de culpabilidad. Si la persona entonces han pasado un año y sigue culpándose por la muerte de esa persona, estamos hablando de un duelo patológico. Si pasaron 20 años y la persona sigue hablando y sigue culpándose por esa muerte, entonces estamos siguiendo hablando de un duelo patológico. Entonces no hay un tiempo específico. El único que decía del tiempo es Freud, los demás es más bien las características de de cómo viven el duelo. Pero tiempo no hay como tal. Ok, muchas gracias, Fer. Nancy Mena nos pregunta, nos dice, estupenda ponencia, una felicitación enorme. ¿Cómo podríamos manejar el duelo en el ámbito profesional? Me refiero a qué consejo podría dar a los estudiantes de los primeros trimestres de enfermería donde se experimenta por primera vez el acompañamiento hasta la muerte. Yo creo que lo primero es, al final de cuentas, poder trabajar con el miedo a la muerte que tenemos, el miedo que tengo yo como enfermero de enfrentarme a una muerte. Y creo que los enfermeros que vivimos por primera vez la muerte de alguien, veíamos y todavía decías, sigue respirando, ¿no? O sea, en verdad sigue respirando, pero no, la persona ya estaba muerta. Entonces, creo que es el nervio de repente que nos agarra, y lo que tenemos que trabajar nosotros es esa conciencia de muerte, la muerte del prójimo, la conciencia de mi propia muerte, porque muchas veces la muerte se refleja hacia el miedo que yo tenga hacia mi propia muerte o hacia la muerte de un ser querido. Entonces, ver a la muerte como algo natural, ver a la muerte al final de cuentas como que es parte de la vida. El mismo cuento nos decía, si no hay vida, no hay muerte, si no hay muerte, no hay vida. Entonces sería importante comprender que es un proceso natural y sobre todo agarrar un poco de resiliencia, ¿no? O un poco, no, es mucha resiliencia como individuos, porque creo que las primeras veces que de repente vemos al fallecido, además de este impacto que decimos que sigue respirando, nos duele mucho ver a sus familiares llorando, y nos mueve y nos conmueve tanto que nosotros tendríamos que volvernos también resilientes, ¿no? Apoyar en esos momentos, que sería importante, y romper de repente a lo mejor un poco los protocolos hospitalarios en donde no te dejan despedir de tu ser querido, ser empático y decir, bueno, te doy 5 o 10 minutos, pásale, despídete, agradece, ¿no? O sea, esos 3 grandes pasos que mencionaba hace ratito y que todos los deberíamos de memorizar muy bien, o sea, el hecho de aprender a soltar, ¿no? La persona está a punto de morir o la persona murió, y sería bueno poderle decir, vete con Dios,
estás bien, estamos bien, si te vas, o sea, vete tranquilo, ¿no? Eso le va a dar un confort a la persona que está a punto de morir. Y son cosas que yo tendría que aprender también como enfermero. ¿Qué palabras voy a decir? Y cómo puedo hacer que la familia, o cómo apoyar a la familia para que pueda vivir de repente ese tipo de duelos, ¿no? O ese afrontamiento a la muerte. Gracias, Fer. Pues bueno, ya no hay más preguntas, pero tienes muchas felicitaciones, entonces las voy a leer. Araceli Monroy dice, gracias, excelentes propuestas para fortalecer la vida y resolver las pérdidas y el cierre de ciclos. También nos dice, gracias por compartir este conocimiento que nos permite fortalecer las emociones, el espíritu y la anhelada armonía en las experiencias de vida. Irena Lazarevich también dice, gracias por excelente e importantísima conferencia, fue muy claro y de mucha utilidad para todos nosotros. Dice aquí, Gabriela Naya dice, muchas gracias por tan valiosa conferencia. No es cierto, bueno, Irma Gloria Texis, también gracias por compartir. Igual, Adriana Cecilia, gracias por compartir el conocimiento sobre el tema. Y Leslie también nos dice, muchas gracias por la excelente ponencia. Creo que me salté una pregunta, la acabo de ver otra vez. De Guadalupe Itzel Rodríguez nos dice, excelente ponencia, felicidades. ¿Qué es lo que más le ha funcionado para el apoyo tanatológico o de pérdida de una persona importante? ¿Qué es lo que más? Decía hace ratito, creo que el hecho de poder escribir nos ayuda muchísimo, ¿no? Decíamos hace ratito, los 3 grandes pasos para que yo pueda perdonar, no es necesario que traiga a la persona frente a mí, ¿eh? O sea, desde el hecho de que yo pueda escribir una cartita, nos va a ayudar mucho a sacar todas esas emociones que pudiéramos cargar. Entonces, hay muchas técnicas en donde casi todas van basadas en la escritura. Escribo mi sentir, escribo mi emoción, y después con esa cartita puedo yo llevarla a un río y que se vaya, o puedo quemarla, o puedo romperla, ¿no? O sea, hacer algún tipo, a lo mejor hasta de rito, que me ayude a mí a sacar ese tipo de emoción. Pero decíamos, importantísimo el hecho de que podamos expresar, repetir la historia una y otra vez, y creo que todos lo hemos visto. Cuando acaba de morir una persona, todo el mundo está llorando, perdón por la palabra, pero no hay otra, así a moco tendido, por decirlo de esa manera, ¿no? Y entonces, después de que pasaron unas horas y la persona, llegaba la gente y les pregunta y les pregunta y les pregunta por el suceso, ellos repiten y repiten y repiten y repiten la historia, que les va ayudando de repente a sacar un poco esa emoción también. Entonces, por eso digo, el hecho de expresar abiertamente mi emoción, sin esa sensación de culpabilizarme o sin esa sensación de sentirme mal conmigo mismo porque estoy llorando o porque estoy gritando o porque estoy teniendo alguna sensación. Y el hecho de escribir son 2 herramientas importantes que me van a ayudar a favorecer la superación de los duelos. Gracias, Fer. Bueno, ahí nada más añadiría la felicitación de Lilia Cruz, que hizo excelente presentación. Y bueno, Gracias. si ya no hay más, pues, estimado doctor Fernando, agradecemos la excelente ponencia en un tema tan necesario, tan importante. Y bueno, a nombre de nuestra jefa del Departamento de Atención a la Salud y de las áreas de investigación, agradecemos nuevamente su participación y le haremos llegar la constancia a la brevedad. Y bueno, sin más, pues excelente ombligo de la semana y nos vemos pronto. Gracias a todos.